Bienvenidos una vez más a su canal, donde desmenuzamos los romances más apasionantes, las tramas más enredadas y los momentos que nos hacen suspirar. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botoncito de suscribir, que no cuesta nada y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y pasión. Y si ya eres de la casa, pues gracias por seguir aquí conmigo compartiendo este amor por las historias que nos hacen soñar. Hoy vamos a sumergirnos en un romance que ha traspasado pantallas, que ha generado suspiros alrededor del mundo, un romance que ha creado un fandom que arde con la misma intensidad que sus protagonistas del romance de Hande y Kerem. No hablo de la telenovela, aunque esa nos encantó, claro está. Hablo de lo que pasó detrás de cámaras, de la química que se palpaba en cada mirada, de esa conexión que era tan evidente que todos empezamos a sospechar que había algo más que amistad. Hoy vamos a explorar los momentos más épicos, esos instantes que grabaron en nuestras memorias y que hicieron que este romance se convirtiera en una leyenda, un cuento de hadas de la vida real que para muchos sigue vivo en nuestros corazones. Y créanme, hay muchísimo de qué hablar. Así que prepárense, pónganse cómodos, que comenzamos este viaje al corazón del romance Hande y Kerem. Empecemos, como toda buena historia, por el principio. Cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron elegidos para protagonizar Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, nadie sospechaba la tormenta que se avecinaba. Eda y Serkan, sus personajes, tenían una química increíble en pantalla. La dinámica de amor y odio, esos roces, esas miradas que parecían incendiar el televisor, no dejaban lugar a dudas, eran un imán. Pero, ¿era solo actuación? Al principio quizás. Pero poco a poco los rumores empezaron a crecer. Los sets de grabación se convirtieron en el foco de todas las miradas. Las fotos de detrás de cámaras empezaron a revelar una cercanía que iba más allá de lo profesional. Y las entrevistas, las entrevistas. Esas miradas que se dedicaban, esas sonrisas tímidas, esos gestos cómplices, hablaban por sí solos. Y nosotros, los espectadores, claro que lo notamos. Cada interacción, cada broma, cada momento entre Hande y Kerem, se convirtió en oro para los fans. Los vídeos de YouTube se llenaron de compilaciones de sus mejores momentos, y las redes sociales explotaron con teorías sobre su relación. La química era palpable, la tensión se podía cortar con un cuchillo, pero ellos, como buenos profesionales, mantenían las apariencias. O al menos lo intentaban. Uno de los momentos más épicos, que aún resuena en la memoria de todos los fans, fue ese baile en el set. Sí, ese donde Hande y Kerem se divierten como dos niños, bailando sin coreografía, riéndose sin parar, con una conexión tan auténtica que se podía sentir a través de la pantalla. No era solo un baile, era una ventana a su mundo, un vistazo a la química que los envolvía. Se les veía tan cómodos, tan relajados, tan felices juntos que era imposible no pensar que había algo más entre ellos. Y luego, claro, estaban las fotos. Esas instantáneas robadas o semi-robadas, donde se les veía compartiendo momentos de complicidad, riéndose juntos, con la mirada puesta el uno en el otro. Las fotos en los descansos del rodaje, durante las cenas en grupo, en sus viajes, cada foto era una nueva pista en el rompecabezas de su relación. Y es que las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fans, buscando cada detalle, cada guiño, cada mirada que pudiera confirmar sus sospechas. Y créanme, los detalles no faltaron. Los pequeños gestos como las manos que se rozaban, las sonrisas que se escapaban al verse, las conversaciones privadas entre tomas, fueron como migajas de pan que nos guiaban a través del bosque de los rumores. Y lo más increíble es que aunque trataban de ser discretos, esa química, esa conexión simplemente no se podía ocultar. Era como un fuego que ardía con fuerza, cada vez más evidente, cada vez más imposible de ignorar. Y luego llegaron los viajes. Sí, esos viajes que hicieron saltar todas las alarmas, esos viajes donde se les veía disfrutando de su compañía, sin la presión del trabajo, en un ambiente relajado y divertido. Las fotos y los vídeos de esos viajes inundaron las redes, generando una ola de comentarios y especulaciones. Los rumores se convirtieron en un clamor popular, y los fans, con una energía incansable, se dedicaron a analizar cada detalle, cada movimiento, cada expresión en sus rostros. Se les veía felices, radiantes, enamorados. Y no era solo por la belleza de los paisajes, era por la magia que emanaba de su relación. Las escapadas a lugares paradisíacos, los paseos por la playa, las cenas románticas, cada momento capturado se convertía en un nuevo argumento para sostener la teoría del romance.
Y es que, seamos honestos, si hubiera sido solo amistad, no se habrían dedicado esas miradas cargadas de significado, no se habrían regalado esas sonrisas cómplices, no se habrían tomado esas fotos que parecían sacadas de un cuento de hadas. Los viajes fueron un punto de inflexión en la historia de Hande y Kerem, un momento donde la química que se palpaba en el set de grabación se hizo aún más evidente, más palpable, más real. Pero no solo los viajes fueron la clave. También estuvieron las entrevistas y los momentos públicos. Cuando les preguntaban sobre su relación, sus respuestas siempre eran ambiguas, dejando más dudas que certezas. Trataban de mantener un perfil bajo, pero la química entre ellos era tan fuerte que era casi imposible no darse cuenta de lo que pasaba. Esas miradas de complicidad durante las conferencias de prensa, esos gestos de cariño que se escapaban en las alfombras rojas, esas risas que compartían en los eventos, eran una ventana a su corazón, una muestra de la conexión tan profunda que existía entre ellos. Y nosotros, como buenos detectives del amor, no nos perdíamos ni un solo detalle. Analizábamos cada palabra, cada gesto, cada mirada, tratando de descifrar el código de su relación. Y no nos equivocábamos, ¿verdad? Porque cada vez era más claro que lo que había entre Hande y Kerem iba más allá de una simple amistad. Era algo más fuerte, algo más profundo, algo que estaba destinado a convertirse en leyenda. Y es que ¿cómo podían dos personas con tanta química, con tanta conexión, no terminar enamorándose? Era casi una ley de la naturaleza, una fuerza imparable que los atraía el uno al otro. Luego, claro, estuvo la confirmación. Después de tanto tiempo de rumores, de especulaciones, de teorías de fans, Hande y Kerem finalmente hicieron público su romance. La noticia fue una explosión en las redes sociales. Los fans celebraron como si hubieran ganado la lotería, porque, para ellos, el romance de Hande y Kerem no era solo una noticia de farándula, era una confirmación de que los cuentos de hadas sí existen. Y es que su amor había traspasado la pantalla, había superado la ficción, para convertirse en una historia de la vida real, una historia que todos queríamos presenciar. Las primeras fotos de la pareja, ya no escondiéndose, ya no esquivando las cámaras, sino mostrándose tal cual eran, enamorados y felices, inundaron las redes sociales. Era una celebración del amor, una declaración al mundo de que lo que había entre ellos era real, puro y verdadero. Y nosotros, los fans, no podíamos estar más felices. Habíamos visto nacer ese amor, habíamos alimentado los rumores, habíamos analizado cada detalle, y finalmente, habíamos sido recompensados con la confirmación de que todo lo que sospechábamos era cierto. Era un sueño hecho realidad, un romance que había conquistado nuestros corazones y que ahora se confirmaba ante nuestros ojos. Pero incluso con la confirmación, la historia de Hande y Kerem no dejó de ser épica. Cada foto que compartían, cada declaración de amor que se dedicaban, cada momento que compartían con sus seguidores, era una nueva prueba de su amor. Se les veía radiantes, felices, enamorados hasta las trancas. Compartían viajes, vacaciones, momentos familiares, con la misma naturalidad con la que se reían en el set de grabación. Y es que habían logrado crear un mundo propio, un universo de complicidad y amor que nos contagiaba a todos. Sus interacciones en las redes sociales, sus comentarios, sus likes, se convirtieron en un evento para los fans. Cada detalle, cada gesto, era analizado con lupa, buscando cada pista, cada guiño que pudiera confirmar lo mucho que se querían. Y es que a pesar de la fama, a pesar de la presión mediática, Hande y Kerem lograron mantener su relación con autenticidad y transparencia. Nos mostraron su amor sin filtros, sin poses, con la misma naturalidad que tenían en el set de grabación. Y eso, créanme, es lo que los hacía aún más especiales. Porque no solo eran una pareja hermosa y exitosa, eran dos personas enamoradas, viviendo su historia de amor como dos personas normales, con sus risas, sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos de felicidad. Y por supuesto, no podemos olvidar las miradas. Esas miradas que lo decían todo. Esas miradas cargadas de amor, de admiración, de deseo. Esas miradas que traspasaban la pantalla y llegaban hasta nuestro corazón. Las miradas que se dedicaban en el set de grabación, las miradas que se dedicaban en las entrevistas, las miradas que se dedicaban en las fotos, eran la prueba irrefutable de que entre Hande y Kerem había una conexión única, una conexión que iba más allá de las palabras. Esas miradas cargadas de sentimientos son lo que hace que su romance sea tan especial y por lo que hasta hoy, se sigue hablando de este romance épico. Y es que con una sola mirada, eran capaces de comunicarlo todo.
Eran capaces de expresar el amor que sentían el uno por el otro, la felicidad que les generaba estar juntos, la complicidad que los unía. Esas miradas fueron sin duda uno de los factores más importantes que convirtieron su romance en una leyenda, en una historia que nadie olvidará. Pero como en toda historia, también hubo momentos difíciles. Las especulaciones, los rumores, la presión mediática, todo ello puso a prueba la relación de Hande y Kerem. Pero incluso en los momentos más difíciles, lograron mantenerse unidos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Se apoyaron mutuamente, se protegieron, se cuidaron el uno al otro, demostrando que su relación iba más allá de la fama, que se basaba en el respeto, la admiración y sobre todo, el amor verdadero. Y es que al final, lo que importa es lo que pasa entre dos personas, la conexión que se crea, el amor que se construye. Y eso es lo que Hande y Kerem lograron, construir una historia de amor que trascendió la pantalla, que conquistó nuestros corazones y que a pesar de las dificultades, sigue viva en nuestra memoria. Porque su romance no fue solo una historia de amor, fue una inspiración, una muestra de que los cuentos de hadas sí existen, que los sueños sí se cumplen y que a veces la realidad supera la ficción. Y aunque su historia de amor haya tenido un final, la leyenda de Hande y Kerem seguirá viva en nuestros corazones. Los momentos épicos que nos regalaron, las miradas que se dedicaron, las risas que compartieron, todo ello quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Porque su romance fue más que una relación de pareja, fue un fenómeno social, una historia que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos demostró que a veces la magia existe en la vida real. Y es que su historia fue tan poderosa, tan auténtica, tan real, que se convirtió en un ejemplo para muchos. Nos mostraron que el amor puede surgir en el lugar más inesperado, que puede superar cualquier obstáculo y que puede incluso trascender el tiempo y el espacio. Por eso Hande y Kerem no son solo una pareja de actores, son un ícono del amor, una inspiración para todos aquellos que sueñan con encontrar a su alma gemela. En resumen, mis queridos amigos, el romance de Hande y Kerem fue una montaña rusa de emociones. Empezamos con la química evidente en la pantalla, los rumores que se extendían como la pólvora, los viajes que confirmaban nuestras sospechas, la confirmación oficial que desató la euforia de los fans y finalmente, la construcción de una relación que aunque con altibajos siempre estuvo marcada por un amor evidente y una conexión única. Vimos cómo su relación traspasaba la pantalla, cómo se convertía en un fenómeno social y cómo, finalmente, se grababa en nuestras memorias como una historia de amor épica e inolvidable. Y aunque el cuento de hadas haya llegado a su fin, la leyenda de Hande y Kerem seguirá viva en nuestros corazones, inspirándonos a creer en el amor verdadero y a soñar con encontrar nuestra propia historia épica. Y bien, mis queridísimos amantes del salseo, hemos llegado al final de este viaje al corazón del romance Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando esos momentos épicos, esas miradas que lo decían todo, esos gestos que confirmaban la conexión única entre ellos. Quiero agradecerles una vez más por acompañarme en este vídeo y por seguir apoyando este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más recuerdan de su romance? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y compartir nuestras pasiones juntos. Y por supuesto, no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de salseo, pasión y amor. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Que tengan un día maravilloso y recuerden siempre que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Hasta la próxima.